relajación o diástole ventricular. Con esta técnica, en modo M, se puede hacer una medición bastante precisa de lo que es el grosor del tabique interventricular, del diámetro diastólico y diámetro sistólico del ventrículo izquierdo y también del grosor de la pared posterior. Ahora, el otro nivel de corte es este, que sería a nivel de la válvula mitral. Lo vemos aquí. Vean entonces que estamos cortando aquí otra vez al ventrículo derecho. Y esta es la imagen que vamos a observar en el modo M. Aquí tenemos al ventrículo derecho. Luego tenemos aquí el tabique interventricular, que es lo que vemos aquí, tabique interventricular. Luego tenemos los ecos de la válvula mitral, que son las que vemos, lo que vemos aquí. Este es el eco de la valva anterior de la mitral. Recuerden que es la valva que tiene mayor movilidad. Y finalmente vemos la pared posterior del ventrículo izquierdo, que será esta pared posterior del ventrículo izquierdo. Y finalmente el otro nivel de corte es en la aorta y en la aurícula izquierda. Entonces vean ustedes otra vez. ¿Qué vamos a ver aquí? El tracto de salida del ventrículo derecho, que sería esta parte. Luego vemos la raíz de la aorta y la válvula aórtica. Aquí vemos la raíz de la aorta y esta coma que ustedes ven aquí corresponde a la válvula aórtica. Y finalmente veríamos el diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda, que corresponde a esta imagen. Entonces, fíjense cómo en el modo M ya no vemos el conjunto de la cavidad, sino únicamente una región bien específica, bien señalada, ¿sí?, de una región de la cavidad ventricular o de la aurícula izquierda. Esto es lo que se llama una técnica de barril, es decir, el transductor se coloca a nivel ventricular izquierdo y en forma continua se va recorriendo. Aquí vemos los ecos ya de la válvula mitral y acá vemos la aorta y la aurícula izquierda. Entonces, esta imagen es como si pusiéramos la señal del transductor aquí en el número 4 y en forma continua lo vamos recorriendo hasta alcanzar el número 1, que sería aorta y aurícula izquierda. Entonces, en forma esquemática, vemos aquí el modo M a nivel ventricular. Decíamos, lo que vamos a ver aquí es el ventrículo derecho. Esto es el septum interventricular. Aquí la cavidad ventricular izquierda y la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y lo que les decía, fíjense cómo al momento de la contracción, el tabique interventricular coincide en acercamiento con la pared posterior. Esto nos dice entonces que es el periodo sistólico. Aquí vamos a medir el diámetro sistólico y acá vamos a medir el diámetro diastólico del ventrículo izquierdo. Ya en la clase anterior habíamos hablado de los parámetros normales del tabique, que va de 9 a 11 milímetros de la pared posterior, diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, alrededor de los 55-56 milímetros, y 35 de diámetro sistólico. Entonces, en esta imagen, fíjense ustedes qué es lo que estamos viendo. Cuando yo les pregunto qué técnica es, ¿qué me van a decir? Es una técnica modo M. ¿A nivel de qué? ¿De dónde? Y bueno, podemos decir que es a nivel ventricular izquierdo. Entonces aquí tendríamos los ecos del ventrículo derecho. Este es el septum interventricular.
tenemos la cavidad ventricular izquierda y acá en la parte posterior, la pared posterior del ventrículo izquierdo. Nuevamente vean aquí, se está marcando el diámetro diastólico y aquí el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo. Vemos aquí otro ejemplo. Cuando ustedes les dé trabajo reconocer la imagen del modo M, entonces fíjense en la figura de acá arriba. Aquí, ¿qué tendríamos? Una técnica bidimensional, en corte, eje corto o transversal, y este sería a nivel ventricular, a nivel de la punta del ventrículo izquierdo. Acuérdense que estas salientes nos hablan del nacimiento de los músculos papilares. Y esta línea punteada que ustedes ven aquí nos indica la señal del modo M. Entonces, ¿qué estamos cortando en esta imagen? Si sabemos, aquí ¿qué tendremos? El ventrículo derecho, que es lo que corresponde a esta imagen. Luego tenemos el tabique interventricular, que es esta porción. Luego vemos la cavidad ventricular izquierda, que será esta. Y finalmente la pared posterior, que será esta. Nuevamente vean ustedes cómo al contraerse el ventrículo se acercan en forma simultánea el tabique y la pared posterior. Aquí vemos otro ejemplo. A ver, Carlos Villaseñor, ¿qué técnica es esta? Es una técnica modo M. Eso es. ¿A qué nivel? A nivel ventricular. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En la parte de arriba. Aquí, ¿esto qué es? El ventrículo derecho. Muy bien. ¿Esto qué es? El septum interventricular. ¿Aquí qué es? Y el ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Y acá? La pared posterior del ventrículo izquierdo. Muy bien. ¿Qué diagnóstico hace con esta imagen? No sé, doctor. Bien. Fueron muchas preguntas, ¿verdad? Para poquito tiempo. Vean ustedes acá arriba. Tenemos el modo bidimensional, ¿sí? Y aquí, ventrículo derecho, tabique, tenemos al ventrículo izquierdo, raíz de la aorta, la mitral. Y vean, en la línea aquí nos está marcando el nivel de corte, que es exactamente lo que nos dijo su compañero, a nivel ventricular izquierdo. Entonces aquí tenemos ventrículo derecho, vean, BD pues indica ventrículo derecho. Luego tenemos el tabique interventricular. Luego aquí tenemos la cavidad ventricular izquierda y acá tenemos la pared posterior del ventrículo izquierdo. Vemos que aquí el movimiento del tabique interventricular y de la pared posterior no están sincronizados. Ven, aquí se contrae el tabique, pero está en el proceso de relajación acá de la pared posterior. No hay una coincidencia, hay una asincronía en la contracción intraventricular. Y lo que les señalaba acá corresponde, vean aquí, a una zona de ecos libres, ¿verdad? Sin refringencia, lo que nos traduce pequeño derrame pericárdico. Luego, en el modo M también podemos apreciar el pericardio. Vean ustedes aquí, se está señalando en el modo M esta línea de mayor refringencia, vemos que corresponde al pericardio. Normalmente es poco refringente y solo en los casos de inflamación lo podemos ver así tan brillante como en este ejemplo. Aquí tendríamos otra vez un modo M a nivel ventricular izquierdo.
Vemos aquí el ventrículo derecho, el septum, la cavidad ventricular izquierda y la pared posterior. Luego, aquí tenemos la imagen del movimiento de la válvula mitral. Acuérdense que la válvula mitral tiene dos valvas, una anterior y una posterior. Y vean que el movimiento de apertura de la válvula mitral es una imagen prácticamente en espejo. Este sería el movimiento de la valva anterior y este el movimiento de la valva posterior. Aquí podemos hacer una relación con las fases del ciclo cardíaco. Le pregunto a Armando José, ¿a qué correspondería, a qué fase del ciclo correspondería esta pendiente de E de la válvula mitral? ¿La sístole cardíaca, doctor? ¿La qué? La sístole. No. A ver, Carlos. No, la diástole. La diástole, pero la diástole está muy larga. ¿Qué fase? ¿De repolarización? No. A ver, Jimena. No sé, doctor, la verdad. ¿No se acuerdan? No. No, entonces quiere decir que no han estudiado muy bien los temas que estamos revisando, ¿eh? Acuérdense, ¿qué pasa cuando se abre la válvula mitral? ¿Qué fase es? La fase de llenado rápido ventricular. Entonces, aquí la válvula mitral está cerrada y en este punto empieza la apertura. Entonces, la línea de E correspondería a la fase de llenado rápido ventricular. Luego, fíjense que tenemos un cierre parcial de la válvula, la pendiente EF, que correspondería a la fase de llenado lento ventricular. Y finalmente tenemos la onda A, que corresponde a la contracción de la aurícula. Fíjense que la válvula nuevamente al contraerse la aurícula se vuelve a abrir parcialmente. Y la línea continua CD, acá tendríamos la D, sería la sístole ventricular, porque ya sabemos que en la sístole la válvula mitral se cierra. Entonces aquí esto sería el periodo diastólico, periodo de llenado ventricular, llenado rápido, llenado lento, contracción auricular y la sístole ventricular. ¿Sí? Esta es la nomenclatura que recibe la válvula mitral, pendiente de E. El punto E nos señala el punto de máxima apertura mitral, luego un cierre parcial con la pendiente EF y finalmente la onda A, que nos indica contracción de la aurícula o sístole auricular. ¿Qué ven ustedes aquí? Fíjense, si no pudieran reconocer así de primera instancia esta imagen, se apoyan muy bien con el modo bidimensional. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Ventrículo derecho, que corresponde a esta cavidad. Luego tenemos el tabique interventricular, que es este. Y aquí tenemos los ecos de la válvula mitral. Vean ustedes aquí cómo se marca muy bien la pendiente de E, pendiente EF, onda A, y vean que la valva posterior hace un movimiento en espejo, ¿sí? Y entonces esto corresponderá a la diástole ventricular. Y aquí tenemos la línea continua CD que corresponde a la sístole ventricular, ¿sí? Entonces, modo M a nivel de la válvula mitral. Acá vean este otro ejemplo. Tenemos también un modo M a nivel de válvula mitral. ¿Qué es lo que les llama la atención en esta imagen? Vean ustedes, tenemos aquí el ventrículo derecho, el tabique interventricular y acá los ecos de la válvula mitral. Vean otra vez, pendiente de E, pendiente EF, onda A y aquí el cierre, la línea CD.
Solo que en esta imagen vean que el punto E, que decíamos es la máxima apertura de la válvula, está muy separado del tabique interventricular. Esto nos habla de que es un ventrículo dilatado. Aquí estaríamos hablando de 30 milímetros de distancia entre el punto E y el tabique, cuando lo normal es hasta más o menos hasta 10 milímetros. ¿Sí? Aquí está otra imagen. Es también en modo M, pero también a nivel de la válvula mitral. Sin embargo, fíjense ustedes cómo la morfología de la válvula mitral está completamente deformada. Vemos la pendiente de E, pero ya no vemos la pendiente EF, sino aquí una línea prácticamente horizontal. Tampoco vemos onda A. Y acá el cierre. Y lo que nos están marcando las flechas es el movimiento de la valva posterior. Como decíamos que es el movimiento normal, un movimiento opuesto a la valva anterior. Y sin embargo, vean aquí cómo la valva posterior está siendo jalada por la misma valva anterior. Esto nos está traduciendo que hay una enfermedad de la válvula mitral. Esto lo vemos en los casos de estenosis mitral. Y finalmente vemos aquí los ecos de la aorta y de la aurícula izquierda. Vean, en el esquema tenemos aquí la vía de salida del ventrículo derecho. Esto es la raíz de la aorta. Esto que ven aquí en el interior de la aorta es la válvula aórtica, movimiento de apertura, y acá es el movimiento de cierre valvular aórtico. Y acá vemos el diámetro de la aurícula izquierda. Decíamos que en condiciones normales esta es una relación de 1 a 1. Y en la imagen real, vean ustedes aquí, el tracto de salida del ventrículo derecho. Esto sería el diámetro de la aorta. Vemos aquí el cajoncito, ¿sí?, de la válvula aórtica. Y aquí la línea continua que nos indica el cierre. Y finalmente acá la aurícula izquierda. A ver nuevamente, Alejandro, ¿a qué corresponde con qué fase del ciclo cardíaco pudiéramos relacionar este cajoncito de la válvula aórtica? ¿Con la sístole? ¿Con cuál sístole? Con la sístole ventricular. Sístole ventricular, pero la sístole está muy grande, muy larga. ¿Con cuál periodo? ¿Periodo de eyección rápido? Eso es. De eyección rápida, lenta también. ¿Sí? Correspondería al periodo expulsivo ventricular, que decíamos es cuando se abre la válvula aórtica y empieza la expulsión ventricular. Y acá el periodo diastólico. ¿Sí? Vean cómo entonces lo del ciclo cardíaco no era nada más en vano, ¿verdad? Lo podemos relacionar y tener aplicación con estos estudios. Y vamos a terminar la clase con esta imagen de esto es el efecto Doppler. Fíjense que el Doppler ya no nos da imagen, pero nos da espectro de flujo. Para que ustedes puedan entender bien el efecto Doppler, necesitan saber en dónde se está colocando la señal del Doppler. Miren, en esta imagen, quítenle el color imaginariamente y me pueden decir que es una técnica bidimensional, una proyección apical de 4 cámaras. Aquí veríamos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la aurícula derecha. Ahora, este pequeño abanico que ustedes ven aquí es lo que corresponde a la imagen del Doppler codificado a color. Y la línea continua que vemos aquí en el centro es lo que nos indica
la señal del Doppler, ¿sí? Y no sé si alcancen a ver, aquí hay un reforzamiento de esta línea blanca, que es lo que se llama el cursor, o es la señal del Doppler, a donde nosotros queremos registrar el flujo cardíaco. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos una línea horizontal, la línea de base. Todo lo que se va a acercar al transductor lo vamos a ver por arriba de la línea de base. Esto será entonces un flujo que se acerca al transductor, ¿sí? Nosotros aquí estamos el cursor, entonces tenemos un flujo que se está acercando al transductor, que lo vemos aquí, por arriba de la línea de base. Y todo lo que se aleja del transductor lo vamos a ver por debajo de la línea de base. Entonces quiere decir que este es un flujo que se está alejando del transductor. Por eso hay que reconocer en dónde está la señal del Doppler. A ver, Jimena, este ejemplo nos representa un flujo normal o anormal. Supongo que un flujo normal. ¿Perdón? ¿Un flujo normal? Flujo normal. Carlos, ¿está de acuerdo? Sí, doctor. Sí. Bueno, les pregunto a ustedes porque son los únicos nombres que me salen en la pantalla. Por eso no les pregunto a nadie más. Vean entonces, si aquí tenemos la aurícula izquierda y aquí el ventrículo izquierdo, ¿cómo es el flujo normal? De aurícula a ventrículo izquierdo. Quiere decir entonces que es un flujo que se está acercando al cursor del Doppler, ¿sí? Que será este flujo. Entonces, este sí es un flujo completamente normal. Sin embargo, vemos aquí que también hay un flujo que se está alejando del cursor y entonces va del ventrículo hacia la aurícula izquierda. ¿Ese es un flujo normal? No, ¿verdad? Porque normalmente no debe haber flujo de ventrículo hacia la aurícula izquierda. Y entonces aquí lo estamos viendo que sí lo hay. Esto sería entonces un flujo de insuficiencia valvular mitral, ¿sí? Y la otra parte de la imagen es la que vemos aquí a la derecha. Es lo que se llama el eco codificado a color. Y es el mismo principio. Todo lo que se acerca al transductor lo vamos a ver en esta tonalidad rojo-amarillo, mientras que lo que se aleja del transductor lo vamos a ver en tonalidad azul-verde. Y aquí vemos entonces que tenemos un flujo que se está mezclando en lo que llamamos mosaico de colores. Aquí vean que no hay una tonalidad que predomine. Aquí hay un poquito el rojo, que es el flujo que va de aurícula hacia ventrículo, pero acá ya se transforma en lo que llamamos mosaico de colores. Y eso nos habla de turbulencia de flujo. Bueno, vamos si nos da tiempo, vamos a ver este pequeño video. Vean ustedes, aquí tenemos la región paraesternal y acá el movimiento en el eje largo del corazón. Ya se nos va a acabar el tiempo, pero vamos a ver estos ejemplos. Ventrículo derecho, tabique, ventrículo izquierdo, vean la contracción ventricular, músculo papilar, cuerdas tendinosas, la válvula mitral, aorta y aurícula izquierda. Vean, como pequeños cambios al girar el transductor se modifica la imagen. Vean la válvula aórtica muy finita, como se abre y se cierra.
Igual, movimiento de la válvula mitral, vean una válvula muy fina, ¿sí? Con un cierre parcial como lo habíamos visto hace un momento. Now I can do my circle where I'm at, where I have a nice flat ventricle, fine tune that image. Now I've got a good personal lung axis view. Now it might not be as pretty as the lower view was. It might not be obvious. Sí, sí le alcanzaron a apreciar, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense, aquí es parasternal y ahora se va a poner en la proyección apical. Y buscando dónde está la mejor imagen. Y otra vez vemos una apical de 4 cámaras. ¿Sí? Aurícula izquierda, ventrículo, tabique interventricular, ventrículo derecho, aurícula derecha. Vean, válvula mitral, válvula tricúspide. ¿Sí? En la proyección apical. En este caso, 4 cámaras. Como podemos ver muy bien, la punta del corazón se define muy bien lo que es el endocardio y esta será la cavidad ventricular izquierda. Esa es la gran ventaja de esta técnica bidimensional, que nos permite apreciar el corazón en movimiento y podemos valorar así la contractilidad de sus diferentes segmentos, igual que la movilidad de las válvulas, tanto auriculoventriculares como sigmoideas. Vean, acá tenemos la raíz de la aorta, lo que sería la apical de 5 cámaras. Aquí se está viendo prácticamente nada más al ventrículo izquierdo. So if I see the coronary sinus, where I'm starting to see an opening on the interatrial septum from the four chamber view, I'm make sure to angle more anterior. Aquí otra vez ya 4 cámaras. Also, it's very easy to have a foreshort ventricle view. Let's see if I can find one of this case. Here's somewhat of an example. It's not so easy to get that on. Quite often it happens. You see the apex here is not sort of, you want the apex almost to be a point, kind of hitching off. Here, it seems to be coming in almost as if. Sí, pudieron ver. Vean aquí otra proyección en eje largo, ¿verdad? Vean aquí el nombre de las cavidades. Aquí la válvula aórtica. Vean el movimiento de la válvula. Y esto ya es el flujo a color. Modo M. Lo que habíamos mencionado hace un momento. Y acá eje corto a nivel de la aorta. Y este es el flujo pulmonar. Vean cómo predomina azul porque se aleja del transductor. Es el eje corto, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. 4 cámaras. Apical. Es el arco aórtico y aorta descendente, lo que sería la proyección supraesternal. Nuevamente, ven el movimiento de la válvula mitral, la válvula aórtica acá y el flujo codificado a color. Acá el eje corto, nivel ventricular izquierdo, acá vemos el derecho, tabique interventricular y la apical de 4 cámaras.
Aquí una apical de 2 cámaras, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y acá el efecto Doppler a color. Muy bien. ¿Tendrían alguna duda, algún comentario? Tenemos un poquito de tiempo. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Doctor, Sí. yo sí, ¿nos podría repetir en el esquema que nos mostró de la apertura y el cierre de la válvula mitral? ¿A qué correspondían los segmentos de EEF,